Dios me los bendiga a todos. Le habla a su hermana, su amiga, la capellana Nelly Vega. Y hoy nos vamos a reunir para dar comienzo a una serie de estudios, el cual, ¿verdad?, lo he titulado ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo? ¿Dónde está la iglesia de Dios? ¿Verdad? Y es una pregunta o es como decir un interrogante de dónde realmente estamos nosotros, que somos parte de la iglesia de Dios. Y vamos a aprender el origen de la iglesia de Dios, el propósito. Vamos a conocer muchas cosas. Mientras he estado estudiando este estudio, he aprendido muchas cosas y quiero compartirlas con ustedes, ¿verdad? Para que así sepamos realmente quiénes somos y cuál es el propósito el cual estamos aquí, ¿verdad? Así que vamos a tener una pequeña oración para dar comienzo. Espero que usted, ¿verdad?, comparte esta transmisión, que usted sea partícipe y que también usted, ¿verdad?, junto conmigo podamos juntos aprender y crecer en el Señor. Señor, gracias por este tiempo que tú nos das, Padre Celestial, para juntos poderte adorar, Padre, poderte dar toda la honra, Padre Celestial, porque tú eres merecedor de toda alabanza, de toda gloria. Gracias, Señor, por este tiempo que tú has separado para nosotros reunirnos, Señor, para juntos aprender de tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, que me hables a mí, Padre, y que juntos podamos crecer en el camino, Padre, que tú tienes para con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estas enseñanzas que tú nos permites tener, Señor. Y te pido, Señor, que bendigas a cada uno de esos que hoy, ¿verdad?, u otro día estarán escuchando esta transmisión. Que puedas ser tú hablando en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Dios me los bendiga a todos. Qué bueno que ya están llegando. Dios me los bendiga mucho. Les habla su amiga, hermana en Cristo, la capellana Nelly Vega. Hoy vamos a estar estudiando. Y no solamente hoy, porque es un estudio bastante tenso. Yo creo que va a durar como 3 meses estudiando este tema. Y es ¿dónde está la iglesia de Dios? ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo? Lo podemos ver como una pregunta, como una interrogante, o tal vez como algo para pensar, ¿verdad? ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo? Y vamos a estar estudiando sobre el origen de la iglesia, sobre el propósito de la iglesia, sobre lo que vivió la iglesia primitiva, lo comparando, ¿verdad?, con la iglesia de hoy. Vamos a estar, ¿verdad?, tocando todos esos puntos y yo espero que usted, ¿verdad?, también se anime, sea partícipe, ¿verdad?, pueda compartir esta transmisión para así juntos, ¿verdad?, aprender. Yo no lo sé todo, yo solamente, ¿verdad?, me dejo usar por el Señor, por lo que Él me da, para poder yo aprender y poder compartir con otros. Así que si usted tiene peticiones, colóquelas, ¿verdad?, para también poder interceder los unos por los otros. ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo? ¿Dónde está la iglesia de Dios? Yo puedo decir que la iglesia nació en el corazón de Dios. En el corazón de Dios. Y vamos a ir a la palabra del Señor en Juan 3, del 16 al 21. Así que luego le voy a dejar estos textos. Juan 3, del 16 al 21. Es una lectura, unos versículos ya que yo creo que muchos ya no lo sabemos, ¿verdad?, ya de memoria, o tenemos una idea de lo que es. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aleluya. El que en Él cree no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aleluya, qué linda, ¿verdad? La palabra del Señor. Qué lindo, ¿verdad? Dios cada día nos habla más. No importa las veces que uno lea un versículo o un pasaje de la Biblia, lo digo por mí, siempre el Señor tiene algo nuevo para marcarnos, para decirnos, para aconsejarnos, para guiarnos, ¿verdad? Siempre hay algo nuevo, algo refrescante que encontramos en la palabra del Señor. Así que dice que de tal manera amó Dios al mundo. Ese amor es el que impulsó a Dios a que tú y yo seamos hoy iglesia. Aleluya. Muchas personas cuando le mencionan la palabra iglesia, piensan que la iglesia es un lugar, un sitio de congregación, un centro, un edificio o algo así, ¿verdad? Y tenemos que saber que la iglesia eres tú, que la iglesia soy yo, que la iglesia son aquellos que juntos se congregan, ¿verdad? Para juntos, ¿verdad? Adorar a Dios, para predicar la palabra, para orar juntos, para ayudarnos unos a otros. Esa es la iglesia. La iglesia no son 4 paredes. Y muchas personas comienzan a decir, pero ya tú no vas para la iglesia. Pero ya tú no te congregas. Pero esto y lo otro. Y realmente la iglesia somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Eso es un edificio hecho por manos de hombres. Así que es importante que podamos separar esos conceptos de qué es una iglesia en sí. Una iglesia es formada por diferentes personas que tienen, ¿verdad?, el mismo pensar de que creen en Dios como su Salvador, ¿verdad?, que se han arrepentido, que han pasado, ¿verdad?, por unas enseñanzas, que han aceptado una fe, ¿verdad?, que han pasado un discipulado y todas esas cosas. Pues esa es una iglesia. Y cada iglesia, ¿verdad?, que lo es cada persona, ejerce una función dentro de ese cuerpo. La iglesia también no es una iglesia que digamos que tiene ya un nombre, que digamos la iglesia pentecostal, la iglesia evangélica, la iglesia bautista, todos somos iglesia. No podemos ponerle ¿cómo se dice? Etiquetas para separarnos, cuando la iglesia del Señor debe estar unida, debe estar junta. Todos somos la iglesia del Señor, todos aquellos que se han arrepentido y han aceptado, han dejado su vida antigua y ahora, ¿verdad?, le sirven al Señor y practicamos, ¿verdad?, las cosas que Dios nos las enseña. Así que Dios nos amó y por ese amor, ¿verdad?, el Señor quiso, ¿verdad?, enviar a su Hijo, el unigénito Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él cree, por eso es que podemos todavía seguir predicando, podemos todavía seguir alcanzando al mundo para el Señor, porque Él no quiere que nadie se pierda. Fíjense cuánto abarca el amor de Dios, que Él no desea que tú te pierdas, que Él no desea el mal para ti, que Él no desea la condenación para ti. En su plan está salvar al mundo, salvarnos a todos. El hombre es el que empieza, ¿verdad?, a juzgar y a condenar y a señalar. Y ese no es nuestro llamado, ese no es nuestro lugar. Porque hay cosas que uno
no entiende. Hay cosas que uno no puede comprender a veces, los planes que tiene Dios. Nosotros pensamos de una manera, pero Dios tiene un plan. Y el plan de Él es poder salvar al mundo. Porque Él dice que Él no quiere que el mundo sea condenado. O sea, nosotros mismos somos los que elegimos. Por eso es que tenemos libre albedrío. Nosotros mismos decidimos si queremos ser salvos o queremos ser condenados. En nosotros está. No está en Dios, no está en su Hijo, no está en nadie. Nadie te puede condenar. Tú mismo eres el que busca la condenación. Tú eres el que te aparta, tú eres el que te aleja, tú eres el que practicas el mal, tú eres el que decide. Entonces ya ahí, ¿verdad? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer? Si Él lo que quiere es poderte salvar, poderte redimir, poderte consolar, poder, ¿verdad?, hacer todas esas cosas que Él quiere para ti. Ahora, ya sabemos, ¿verdad?, que la iglesia nació en el corazón de Dios. Pero entonces vemos que Dios envía a su Hijo, ¿verdad?, al mundo. Y vemos que tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento se habla sobre esto. El Juan el Bautista es el que comenzó, ¿verdad?, a abrir el camino para el Hijo de Dios, para Jesucristo. Él era pariente, ¿verdad?, de Jesús. Dicen que era primo, pero en sí no lo dice directamente. Pero sí dice que era primo y precursor de Jesús. ¿Sabes? Dice que era pariente, ¿verdad?, porque María también era pariente de su mamá, que era Isabel. Y por eso es que dicen que son parientes. Entonces, aquí vemos que el que comienza, ¿verdad?, a hablar sobre Jesús, sobre alguien que venía, es Juan el Bautista. El mundo, antes del nacimiento de Jesús en el Antiguo Testamento, ya había anunciado que vendría un mensajero a preparar el camino del Señor, el cual era, ¿verdad?, Juan el Bautista. En Isaías 4:3 dice: voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzado de la soledad a nuestro Dios. Así que miren, ¿verdad?, cómo ya está comenzando ahí el camino para preparar la iglesia de nuestro Señor, ¿verdad?, con el anuncio de un Mesías, de un Salvador. Malaquías 3:1: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Esta profecía se cumple en la persona también de Juan el Bautista. Angélica, Dios te bendiga. Qué bueno que estás por ahí. Así que miren, ¿verdad?, cómo comienza todo. Comienza en el corazón de Dios, envía a su Hijo. Ahí viene Juan preparando ya el camino del Señor para ir, ¿verdad?, preparando todo. Había un plan, había una preparación, había un tiempo donde, ¿verdad?, comienza todo. Mateo 3, vamos a leer Mateo 3. Mateo 3, vamos a leer versículos del 1 al 3, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo:
Voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas o sus calzados, ¿verdad? Dice, depende de dónde estemos. Y el 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía en su cinto de cuero alrededor de su lomo. Ahí su comida era langostas y miel silvestre. Así que ahí, ¿verdad?, está hablando de Juan el Bautista. Y dice que Juan el Bautista, ¿verdad?, bautizó, ¿verdad?, para arrepentimiento. Seguimos hablando un poquito más. Si usted tiene preguntas, si usted quiere compartir algo, ¿verdad?, esta es la oportunidad. El testimonio de Jesús sobre Juan, ¿verdad?, tenía una misión, era un profeta, y su misión era eso, preparar el camino. Jesús mismo dijo que Juan era el profeta enviado para preparar su camino. En Mateo 11, vamos ahí a Mateo 11, también podemos ver ahí, ¿verdad?, el 9 al 10. Pero, Mateo 11, 9, pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí que yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Así que ahí vuelve, ¿verdad?, y se menciona y se habla sobre este profeta, el cual era Juan, que venía a preparar camino. Y en Malaquías 3:1 confirma que Juan cumplió esa profecía. La misión de Juan el Bautista era predicar sobre el arrepentimiento. Mateo 3:2, que leímos ahorita también parte de Mateo. Vamos a ir Mateo 3:2 de nuevo. Dice, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que él predicaba sobre el arrepentimiento. Él bautizó en el río Jordán como señal de arrepentimiento y preparación, ¿verdad?, espiritual. Marcos 1, 4 al 5. Dice Marcos 1 del 4 al 5. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Y salía a él toda la provincia de Judea y todo lo de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Así que esa era la misión de Juan el Bautista, anuncio de Jesús, ¿verdad?, como el Mesías. Eso es lo que él hacía, anunciando sobre Jesús como Mesías. Vamos a Mateo 11:11. Mateo 11:11 nos dice también, ¿verdad?, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Fíjense, ¿verdad? Eso que hizo Juan el Bautista fue el comienzo, el camino para que el Mesías, ¿verdad?, llegara. Y ya cuando el Mesías vino, ya Juan el Bautista ya estaba, ¿verdad?, bautizando, ya estaba predicando sobre el arrepentimiento y hablando de que venía, ¿verdad?, un Mesías. Aleluya. Juan 1:29. Vamos a Juan 1:29. Dice,
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Wow. Y saben que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista también. Fíjense, Jesús también, ¿verdad? Fue bautizado por él y ahí se vio las señales de que él era el enviado, de que él era el Hijo de Dios. Aleluya. También en Lucas vemos, ¿verdad? Que la madre de Juan, que se llama Isabel, era pariente de María, como la había mencionado anteriormente. Así que ahí vemos, ¿verdad? Cómo comenzó todo en el corazón de Dios. Luego Dios envía a su Hijo. Es anunciado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de que venía un Mesías. Y empezó Juan a predicar, empezó Juan a bautizar, ¿verdad? Para arrepentimiento, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? El Señor. Así que luego de esto, de estos acontecimientos, Jesús comienza a formar sus discípulos. No vamos a hablar, ¿verdad?, de cuando Jesús nació y todas las cosas que pasaron, no, vamos adelantando un poquito, ¿verdad? Y comenzamos a ver que Jesús comienza, ¿verdad?, a escoger a sus discípulos. Él oró y luego comenzó a escoger esos discípulos. ¿Quién me puede decir uno de esos discípulos que el Señor escogió? Algunos saben cómo se llaman. ¿Cuántos eran? Aleluya, gloria a Dios. Así que empezó el Señor Jesús, ¿verdad?, a predicar el mensaje, a llegar. Y ahí, ¿verdad?, fue escuchado el mensaje, ¿verdad?, de salvación. A pesar que esperaban, ¿verdad?, a un Mesías como un libertador o algo, pues no fue así, fue diferente. Entonces Jesús, para que podamos ver, Jesús comenzó a buscar estos discípulos y vemos que en el libro de Hechos podemos ver cómo, ¿verdad?, el Señor Jesús comenzó allí a llamar por primera vez la iglesia cristiana. Vamos a ir a la palabra de Dios y sabemos que cuando el Señor vino también Él empezó a predicar, a exhortar, y Él iba a las personas, ¿verdad? Él iba donde estaban ellos para poder entonces acercarse a ellos y hacerle un llamado. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo es el Señor. Y vamos a conocer muchas cosas sobre esto. Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar por... Ahora, cuando Jesús comenzó a llamar a sus discípulos, se comenzó a preparar la iglesia. Entonces se comenzaron, ¿verdad?, los apóstoles, caminaron y predicaban de Jesús a pesar que eran diferentes. Cuando el Señor Jesús comenzó a llamarlos, fíjese, Él no llamó a gentes de alto rango o gente superiores o algo, no. Él llamó personas comunes, Él llamó a pescadores, Él llamó a los que cobran los impuestos, Él llamó a personas tales como usted y como yo, fue lo que Él hizo. Jesús mismo llamó y escogió a los discípulos y luego entre ellos eligió a 12 apóstoles. Así que Jesús mismo fue el que comenzó, ¿verdad?, a buscar a esas personas que Él iba a discipular, a capacitarlos para que fueran los que llevaran el mensaje, los que comenzaran a hacer la iglesia. ¿Ok? Jesús llamó a los primeros discípulos
que encontramos en Mateo 4. Vamos a leer del 18 al 22. Dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ahí están, ¿verdad?, los primeros llamados para ser discípulos de Jesús. Él los vio, y fíjense que eran ellos, unos pescadores que estaban ahí pescando, y él le dice: vengan donde mí, que les voy a hacer ahora pescadores de hombres. Yo imagino que ellos dirían: pescadores de hombres, ¿qué quiere decir con eso? Y dice el 20, ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. ¡Wow! Había necesidad en ellos. Había esa necesidad y ellos pudieron ver que tenían que seguir a esa persona, a ese hombre que le hizo esa invitación. El 21. Pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remandaban sus redes, y los llamó. Y ellos dijeron al instante la barca y a su padre, y le siguieron. Ellos dejando al instante las barcas a su papá y le siguieron. Qué obedientes, ¿verdad?, fueron a ese llamado. Y a veces, hoy en día, también el Señor está llamando. Muchos aceptan, muchos lo siguen y otros nada que ver. Pero estos hombres, ¿verdad?, que eran como nosotros también, ellos dejaron lo que estaban haciendo por el ofrecimiento, ¿verdad?, que le estaba haciendo Jesús. Él no le dijo: te voy a pagar para que vengas para acá, te voy a ofrecer tales cosas, terrenos y esto. Simplemente le hizo una invitación: los quiero hacer pescadores de hombres. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Tanto tiempo ellos ahí pescando y dejan todo por seguir a Jesús. Y dice el 23, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Entonces ahí, ¿verdad?, es que se comienzan ellos a escuchar, a conocer, a dejarse capacitar, a dejarse discipular por Jesús, porque había una misión y ellos eran los primeros que así fueron llamados. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, esos fueron, ¿verdad?, los primeros que el Señor llamó para este ministerio, para comenzar, ¿verdad?, a ser discipulados, para que ellos pudieran luego alcanzar a otros e ir formando la iglesia del Señor. Aleluya. ¿Quién más está por ahí? También Jesús llamó a otros discípulos. Si vamos a Marcos 2. Marcos 2:4. Vemos aquí también que Jesús siguió, ¿verdad?, buscando a eso con una dirección, ¿verdad?, con una dirección para poder seguir. Marcos 2:14, dice: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Que uno escucha a alguien que diga: sígame, y uno suelte todo, deje todo y lo siga.
¿Será así hoy en día? ¿Será que si tú escuchas la voz de Dios que te dice, sígueme, tú dejas todo y lo sigues? Si el Señor te dice, quiero que hagas esto, sin pensarlo tú lo haces. Esta gente no lo pensaron. Estos discípulos no se preocuparon por nada de dejar a Padre, de dejar su trabajo, de dejar nada para seguir a Jesús. Esa era la iglesia de Dios que se estaba levantando en los principios del corazón de Dios. Esa era la iglesia que comenzaba, ¿verdad? Que tal vez ellos no sabían todavía que eran parte de la iglesia, pero ellos dejaron todo por seguir a Jesús. Wow, tremenda enseñanza. Leví era el nombre de Mateo, que era un cobrador de impuestos, y Jesús lo llama directamente, y él no dice, no, déjame despedirme de la familia, no, déjame primero cobrar el dinero, déjame ir donde los que me deben, déjame arreglar, no. Él lo dejó todo por seguir a Jesús. Wow. Y la cosa es que ellos vieron a Jesús. Nosotros creemos por fe, porque nosotros no lo vimos, nosotros no estábamos en ese tiempo, pero creemos en Él por fe. Como dice, ¿verdad? En 2 de Corintios 5:7, que nosotros caminamos por fe y no por vista, porque hemos creído en Él por fe. Aleluya. Pero ellos vivieron esa experiencia de tener a Jesús con ellos, y que Jesús les diga, sígame, y ellos dejan todo y lo siguen. Pero ahora nosotros acá, la iglesia del Señor hoy presente, muy pocos el Señor le dice, deja lo que tengas que dejar. Deja la estufa como está. Deja lo que estás haciendo y ven y sígueme. Le seguiremos. Haremos lo que Él nos envió a hacer. Pondremos excusas, diremos, otro día, pasa mejor mañana a las 5 y yo te dejo saber. Mas sin embargo, estos discípulos, aquí estoy, vamos, ¿qué hay que hacer? Aleluya. Así que Leví era Mateo, y era un cobrador de impuestos que Jesús lo llamó, mira, directamente. Jesús escogió a ¿cuántos discípulos? A 12. A 12 apóstoles, ¿verdad? Y eso lo vemos en el libro de Lucas 6. Pasa que si se los leo ahora, como quiera vamos a ir viéndolos y vamos a estar mencionándolos. Pero en Lucas 6, del 12 al 16, ahí te menciona los discípulos o los apóstoles que Jesús escogió para, ¿verdad?, que le siguieran y pudieran, ¿verdad?, expandir el evangelio del Señor. Los capacitó, los preparó. Eran hombres que, te digo, tenían su carácter, tenían su forma de pensar, no eran perfectos, pero sí obedientes al llamado que Dios, ¿verdad?, les dio. Eso sí tenían ellos. Eran obedientes a lo que el Señor, ¿verdad?, les decía. Pero hoy en día somos iguales. ¿Qué está pasando? Aleluya. Nos aferramos. Es que hoy en día como que nos aferramos más a las cosas, a lo material. Nos aferramos. Yo dejar mi casa, esto que me costó tanto, ¿para qué? ¿Para ir a dónde? No, yo no voy. Que manden a otros. Hay otros que pueden ir. Wow. Así es que actuamos. Te bendiga, Anita. Ok, seguimos. Jesús oró primero y luego eligió personalmente a estos 12 servidores, los cuales serían sus discípulos. En Juan 15:16, les voy a dejar todas estas lecturas porque yo quiero, ¿verdad?, que ustedes confirmen todo esto que les estoy dando,
todo esto no es invento mío, está en la palabra de Dios. En Juan 15, versículo 16, vamos a leer ahí. Juan 15, 16 dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Es decir, que fue el Señor el que los eligió, los escogió. Porque si fueran ellos mismos a escogerse, tal vez no se iban a encontrar capaz, no se iban a considerar que podían hacer esa función. Iban a encontrar que eran pecadores. Pero qué lindo, ¿verdad? Cuando el Señor te señala, cuando el Señor te escoge, cuando el Señor te dice, ven, sígueme. Y que tú puedas dejar todo libremente, confiar en Él y seguirlo. Así va en paso, ¿verdad? La iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Así que después del nacimiento, en Jerusalén, la iglesia primitiva comenzó a crecer rápidamente y a expandirse. Es decir, que el Señor comenzó a preparar a estos discípulos, comenzó a encomendarlos a hacer viajes, a ir lugares, a formar comunidades, empezó a ponerle ministerios, y comenzó a que fueran y vieran a otros que estaban haciendo. O sea, no se quedaron con eso, sino que ellos siguieron creciendo y expandiéndose. La comunidad de Jerusalén la podemos ver en Hechos 2. Ahí podemos ver la comunidad que estaba creciendo en Jerusalén. Vemos Hechos 2:7. Vamos a Hechos 2:7 y vamos a ver ahí. Este estudio es bien largo, mis hermanos, mis amigos, así que lo vamos a estar dividiendo y tal vez vamos a tomar un par de meses desarrollando todo este tema de dónde está la iglesia de Jesucristo o la iglesia de Dios. Hechos 2, versículo 7 dice: y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son Galileos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros? Habla cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Qué lindo, ¿verdad? Que el Señor te prepara, el Señor te capacita para lo que Él quiere. No tengas miedo, no tengas temor. Si Él te ha llamado, Él te va a respaldar. Así que echa mano, ¿verdad?, de lo que Dios te ha dado para que lo haga. Así que así comenzó a crecer la iglesia y expandirse. Ya estaban en Jerusalén. Estas características principales eran las enseñanzas de los apóstoles, que podemos ver en Hechos 2:42. Vamos al versículo 42. Es que no quiero que se pierdan nada. Dice el 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí comienza la iglesia primitiva. Empieza a expandirse, empieza a crecer, empieza a perseverar en la doctrina que se les fue enseñada, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así son las características principales de una iglesia de Dios. Wow. Se reunían para aprender, para orar y para compartir el pan. Había unidad y ayuda mutua. Esta es la iglesia del Señor. Esto es lo que Dios quiere que nosotros seamos como iglesia, que nos podamos unir
para juntos aprender como estamos haciendo ahora, que podamos orar los unos por los otros, que podamos compartir el pan, que haya una unidad y una ayuda mutua. Ellos, miran, compartían los bienes para aquellas personas que tenían necesidad sin pensar que me va a faltar esto mañana. Miren cómo Dios, ¿verdad? Empezó a formar la iglesia de Dios. Pero nosotros mismos, hoy en día, hemos destruido muchas de esas cosas. Hemos destruido el plan que Dios tiene para la iglesia de Dios. Esto es lo que Dios quiere que nosotros como iglesia sigamos. Mas, sin embargo, ¿qué está haciendo la iglesia de Dios hoy en día? ¿Está compartiendo el pan? ¿Están reuniéndose para aprender los unos de los otros? ¿Están orando unos por otros? ¿Están ayudando, dándole las manos al uno al otro? Ayudo a este no se lo merece. Y eso es lo que quiere el Señor, una iglesia unida, una iglesia fuerte, una iglesia que se apoyen, que tengan apoyo, que tengan ayuda, que no piensen en que esto es lo que tengo. Mira, que es como una mamá que lo que tenga sea un pedazo de pan. ¿Qué va a hacer? Lo va a partir y se lo va a dar a sus hijos. No se lo va a comer ella y dejar los hijos que no coman, ¿sabe? Y así era la iglesia. En ese tiempo también, cuando comenzó la iglesia primitiva, habían milagros, habían señales, y eran todos en el nombre de Jesús. No era una iglesia que decía, ay, el hermano tal hace milagros. No. El hermano tal tiene ese talento. No. Todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Nosotros solamente somos sus vasos. Aleluya. Entonces, luego de estas cosas, que la iglesia se empezó a expandir, ¿verdad? Y a ellos ir a hacer viajes y todo, que vamos a verlo más adelante, tuvieron un tiempo también de persecución. Tuvieron un tiempo, ¿verdad? Que ellos se tenían que esconder y todo eso, y eran perseguidos. Y eran, ¿verdad? Según sus leyes y tradiciones, algunos, ¿verdad? Murieron por causa del evangelio. Pero gracias a ellos, hoy nosotros hemos sido alcanzados. Hoy nosotros somos parte de la iglesia de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo es el Señor. El primer mártir que aparece es Esteban. Era uno de los 7 diáconos elegidos para ayudar con la distribución de las necesidades, y fue apedreado por su testimonio, por decir que era cristiano. Podemos ver esto, ¿verdad? En el libro de Hechos 7, si ustedes leen Hechos 7, ahí podemos ver, ¿verdad? Que nos habla de lo que le sucedió a este apóstol Esteban. Defensa y muerte de Esteban. Así que en Hechos 7, ahí pueden, ¿verdad? Leerlo, si quieren saber un poquito más. La expansión fue de Jerusalén. Vemos en Hechos 8, y después viene una cosa bien interesante por ahí. Es que esto tiene mucho. Y tenemos que ir tal vez para adelante, para atrás, para adelante y para atrás, para poderlo entender. Pero en Hechos 8, versículo 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, en nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Aquí vemos que se expandió, ¿verdad? En Jerusalén, fuera de Jerusalén, se estaban creyendo y se estaban bautizando. Mire, en ese tiempo, para que ustedes vean cómo ha cambiado del principio, cómo era la iglesia que Dios plantó,
cómo comenzó y cómo se ha evolucionado la iglesia hoy en día. En ese entonces, si tú creías en el Señor, si tú te arrepentías de tus pecados y tú deseabas, ¿verdad? Anhelabas dejar esa mala vida, esa vida pecaminosa, eras bautizado. Y no tenías que esperar 2, 3 años para ser bautizado. En ese momento eras bautizado. Te bautizaban en ese momento. Él lo decía, mujeres y hombres eran bautizados. Hoy en día no es así. Hoy en día, pues, hay unas reglas, hay unas cosas de que no, de que tienes que coger unas clases, que tienes que estar seguro del paso que vas a hacer, que tienes que primero dar testimonio, que tienes primero que esto, que tienes primero que lo otro. Y a veces, lo mismo que nosotros estamos tratando de hacer con esas vidas, que pensamos que mediante todo ese proceso pues va a estar preparado para entonces ser bautizado. Muchos se pierden. Y después decimos, viste, si lo hubiéramos bautizado, mira, estuviera en el mundo. No. Si lo hubieras bautizado, estuviera sellado. Estuviera recibiendo la bendición del Espíritu Santo. Estuviera acercándose más a Dios, recordaría el compromiso que hizo con Dios. Y por eso es que las personas piensan de una manera, pero no están pensando como Dios pensó. ¿Creíste? Te bautizamos. No hay que esperar. No hay que esperar al año que viene o coger un seminario. Simplemente el tiempo de enseñanza, de discipulado, creyó mientras estaba aprendiendo, creyó mientras estaba escuchando, creyó mientras estaba participando, se arrepintió y quiere ser bautizado. ¿Qué impide? ¿Qué impide que la persona que desee ser bautizada no pueda ser bautizado? Nosotros mismos somos los que le impedimos. El hombre mismo es el que impide de que el otro no sea bautizado. Mas, sin embargo, en la Biblia decía que según iban creyendo, mira, iban bautizados. ¡Wow! ¿Vieron cómo era la iglesia? Y vemos ahora un vistazo a la iglesia de hoy, cómo ha cambiado. La dispersación de los creyentes, la persecución hizo que muchos cristianos huyeran de Jerusalén, llegando el mensaje a Samaria, Judea y más allá. Fíjense, la persecución donde estaban los hizo moverse a otros lugares. Y a veces desconocemos las cosas que vayan a pasar, pero eso los impulsó a ellos a no detenerse, a no decir, pues como hay persecución, yo me quedo en casita, yo no voy más a la iglesia o al templo, yo no predico más, yo engancho la Biblia y aquí se acabó todo, ¿no? Esa persecución los impulsó a ellos a salir, a ir a otros lugares, pero llevando el mensaje a Samaria, a Judea y aún más allá. ¡Wow! Lo que uno ve negativo no es negativo para Dios. Es algo bueno, es algo positivo. Esto cumplió las palabras dichas por Jesús en Hechos 1:8, que todos sabemos, ¿verdad? Lo que dice en Hechos 1:8. Pero recibís poder para cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en donde, en Jerusalén, en toda Judá, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es una de las comisiones, uno de los mandatos que el Señor nos dejó para nosotros hacer. Y aún en nuestros hogares no predicamos, en nuestros hogares no
compartimos la palabra de Dios. En nuestros hogares cada uno anda por su lado. Y así no era el plan de Dios para la iglesia. Aleluya. Así que ellos llevaban el mensaje a estos lugares y más allá. Y se cumplió entonces lo que el Señor decía. Ahora, siguiendo esta trayectoria, y aquí voy a casi detenerme ya, y seguimos la otra semana. Si vemos a Hechos 9, vemos aquí algo que sucedió. Vemos en Hechos 9 la convención de Saulo. La conversión de Saulo. Saulo era un perseguidor de cristianos, y ser un perseguidor de cristianos era un perseguidor de la iglesia. Y fíjense en cómo era él, que no le importaba nada. Él los perseguía y tuvo un encuentro con Cristo camino a Damasco. Se convirtió en el apóstol Pablo. El tal Saulo de Tarso viene a ser ahora Pablo, quien sería el principal misionero a los gentiles no judíos. Fíjense, ¿verdad? Cómo comienza todo esto. Un hombre que era un perseguidor, un hombre que estaba en contra de todo esto, del mensaje del Señor, todo esto, tuvo un encuentro cara a cara, como dicen, y no tuvo que nada, ¿verdad? Que rendirse. Léalo, porque eso está muy bueno, ¿verdad? Para poderlo estudiar. De ahí se puede sacar un montón de cosas, de Hechos 9. Así que aquí comienza Pablo como apóstol. ¿Ok? Pedro y los gentiles, si vemos, vamos a Hechos 10. Hechos 10. Hay mucho aquí que estudiar sobre la iglesia, especialmente en el libro de los Hechos, que habla mucho sobre este tema. En Hechos 10, Pedro tuvo una visión que le mostró que el evangelio debía predicarse también a los gentiles y no solo a los judíos. Y el primer gentil convertido fue ¿quién? Cornelio, que era un centurión romano. Ahí, ¿verdad? Lea Hechos 10, ahí le va a relatar cómo fue eso. La iglesia en Antioquía y las misiones de Pablo, eso lo vemos también en Hechos 13, donde, ¿verdad?, comienza en el versículo 20, dice: después, cuando por 450 años le dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieronle rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de tribu de Benjamín, por 40 años. Vemos aquí, en Hechos también, vamos a leer también versículo 13, que Pablo y Bernabé estaban en Antioquía y en Pisidia, habiendo zarpado de Pafos. Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos pensaban que Perge llegaron a Antioquía y a Pisidia y entraron a las sinagogas un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decir a los varones hermanos: si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y el 16, entonces Pablo
levantándose, hecha señal de silencio con la mano y dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantándose los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones de la tierra de Canaán, le dio sugerencia y territorio. Después, como por 450 años, le dio los jueces hasta el profeta Samuel. Así que la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Ahí comienza esta misión con Pablo. Antioquía de Siria se convirtió en un centro clave para los misioneros. Fue allí donde los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. Podemos verlo en Hechos 11:26. Hechos 11:26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se le llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Así que por primera vez los cristianos se le llamaron en Antioquía. Y una de las cosas que podemos ver aquí, ahora se congregaron. Y muchas personas dicen que esto no aparece en la Biblia de congregarse. Y sí está varias veces la palabra se congregaron con la iglesia. Es decir, todos juntos con el grupo de personas que son los que forman la iglesia. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hubieron viajes misioneros de Pablo. Pablo realizó 3 viajes importantes, ¿verdad? Uno más que hizo hacia Roma en estos viajes. Y cuando hizo estos viajes, él fundó, ¿verdad?, iglesia por todo el imperio romano, es decir, comunidades, ¿verdad?, de fieles en todo este imperio romano. En ciudades como Filipos, Tesalónica, Corintios, Éfesos y otras. También el apóstol Pablo escribió muchas cartas, las epístolas del Nuevo Testamento, ¿verdad?, a estas comunidades. Organizaron la iglesia primitiva. A medida que las comunidades crecían, se organizaban con liderazgo. Es decir, que una vez, para que ustedes vean cómo es el proceso, primero se discipula, se prepara, se capacita, empieza, ¿verdad?, la gente a predicar, a enviarlos a diferentes lugares, a hacer comunidades. Y luego, ¿verdad?, cuando Pablo va a dar esos viajes, que va y levanta estas obras y va y revisa, ¿verdad?, las personas, los líderes que pusieron ahí, entonces comienzan a organizar con liderazgo y empiezan entonces a poner apóstoles y profetas, que son las autoridades espirituales y doctrinales. Luego también los ancianos, que son los presbíteros, y los obispos, los supervisores y líderes locales. Luego los diáconos, que son los que ayudan con las necesidades y las prácticas. Esto lo podemos ver en Hechos 6. Por eso que le digo que el libro de Hechos, ahí está todo. Hay que darle para atrás y para adelante, pero ahí está. Hechos 6, del 1 al 6, dice: en aquellos días, como crecía el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas
en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agregó agrado la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, y procuró a Nicanor, a Timón, esos nombres, a Parmenas y a Nicolás, prosélitos de Antioquía. Es decir que, perdónenme que hoy tengo la vista un poquito media malita, pero ahí estamos. Es decir que entonces ya, ¿verdad?, que se empieza a organizar la iglesia, empiezan a surgir unas necesidades, y eso pasa. Empezamos con 1 o 2 personas congregándose, van llegando más, las necesidades van creciendo en la comunidad. Entonces dijeron: vamos entonces, nosotros tenemos que tener tiempo para prepararnos en esto, vamos entonces a delegar en otras personas. Y hoy en día vemos, ¿verdad?, que los pastores a veces, las personas todo el tiempo dicen: no, que eso le toca hacerlo al pastor, que el pastor es el que tiene que visitar, que el pastor es el que tiene que visitar a los enfermos, que el pastor es el que tiene que evangelizar, que el pastor es el que tiene que estar primero en la iglesia, que el pastor abre la iglesia, que el pastor cierra la iglesia, que el pastor es el que... Miren, desde aquí se ve cómo se organizó la iglesia primitiva, que ellos empezaron a delegar en otros, en personas de buen testimonio, para que tomen funciones, ¿verdad?, y puedan encargarse de ciertas necesidades que hay en la iglesia, y así entonces los que están a cargo, los líderes, ¿verdad?, los pastores, los apóstoles, los obispos, los que están, ¿verdad?, ahí puedan entonces prepararse en la palabra de Dios, en el oral, ¿verdad?, en otras cosas que también, ¿verdad?, ellos necesitan eso. Así que en esa parte podemos aprender cómo la iglesia primitiva comenzó, ¿verdad?, a hacer todas estas cosas. Y entonces tenían los diáconos, que era para las necesidades, que lo leímos. En 1 Timoteo 3 también habla de las personas que han sido para hacer eso. Persecución y expansión continúan. Aunque enfrentaban persecución del Imperio Romano, del grupo de los judíos, el cristianismo siguió creciendo. ¡Wow! A pesar de lo que ellos estaban viviendo. Y que no es como ahora que nos movemos en carros y nos movemos, ¿verdad?, en buses, en voces, en otras cosas, ¿verdad?, nos facilitan. Y hasta ahora hasta predicamos como estoy haciendo yo, dando lecciones aquí. Ellos tenían que caminar. Ellos se tomaban tiempo de llegar a un lugar a otro. Ellos tenían que ir en caballo, en camello, en lo que pudieran ir. Y vemos que ellos no se detuvieron, ellos continuaron. Miren, ustedes saben lo que es eso de poder experimentar ese avivamiento, ese deseo de seguir llevando la palabra de Dios. Los creyentes se reunían antes en casas, en catacumbas y en escondite, pero ellos seguían predicando. Sus testimonios de fe y amor atrajeron a más personas. A finales del siglo I ya habían comunidades cristianas en todo Mediterráneo. Así que se estaba expandiendo tanto que ya mire, wow, el trabajo que hicieron esas personas son lo que hoy nosotros podemos cosechar y podemos ser parte de esto. Ahora nos toca a nosotros continuar. ¿Estás dispuesto a continuar?
a seguir llevando el mensaje de Dios, a seguir siendo la iglesia de Dios. Aleluya. Okay. Simón Pedro, que era uno de los discípulos, el nombre de él significaba roca y era un pescador de Betsaida. Predicó en Jerusalén, en Samaria y en Roma. Según la tradición, fue crucificado con la cabeza hacia abajo en Roma. Se fue otro mártir, ¿verdad? Jesús lo llamó el líder de los apóstoles. Sabemos que Pedro fue el que negó a Jesús 3 veces, como le dije, no eran perfectos. Pero luego vemos en Juan, en el libro de Juan 21, que él fue restaurado. Vemos a Andrés, que significa varonil o valiente, era hermano de Pedro, también era un pescador, fue uno de los primeros hombres llamados por Jesús. Lo vemos en Juan 1, 40, 41. Predicó en Grecia y en Asia Menor. Se dice que fue crucificado en forma de cruz, de una X, como una X. ¿Ok? Ese también murió como, así, como una X. ¿Ok? Entonces está Jacobo, que era hijo de Zebedeo, que lo leímos anteriormente, que es suplantar o sometido por Dios. Era hermano de Juan. Fue uno de los 3 más cercanos a Jesús. Ustedes saben que había unos que eran bien apegados a Jesús, que era el Pedro, que era Juan, ¿verdad? Eran bien apegados a Jesús. Y fue el primer apóstol mártir en Hechos 12:2, descapitado por orden del rey Herodes. Wow. El número 4 fue Juan, hijo de Zebedeo, que significa Dios es misericordioso, hermano de Jacobo. El discípulo amado, ¿se acuerdan? El discípulo amado, ese es Juan. Escribió el Evangelio de Juan y 3 epístolas y también el Apocalipsis. Predicó en Efesios, murió en edad avanzada y estuvo hasta lo último ahí, ¿verdad? Dándole hasta su muerte. Felipe, amigo de los caballos, era de Betsaida, presentó a Nataniel a Jesús. Eso lo vemos en Juan 1, 45. Predicó en Asia Menor. Según la tradición, murió crucificado en Hierápolis. Esos nombres no son fáciles. Dios te bendiga y dé bendiciones, bendiciones. Estaba Bartolomé, llamado Nataniel, que es el que se le presentó, ¿verdad? El que le presentaron anteriormente a Jesús, que fue presentado por Felipe. Era hijo de Tormaí, de Canaán de Galilea. Jesús le dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Juan 1:45 predicó en la India, en Armenia, según la tradición fue martirizado. 7, está Tomás, ¿verdad? El que decía que había que ver para creer, el incrédulo, le llamaban el incrédulo, llamado Digmo, que quiere decir gemelo. El lugar está desconocido, su ocupación y su origen. Lo conocían como Tomás el incrédulo, porque dudó en la resurrección hasta que viera a Jesús resucitado. Según Juan 20, del 24 al 29, se dice que predicó en la India y donde fundó comunidades cristianas. Mateo, que le decían Leví, ¿se acuerdan? Que le dije que se veía Leví, que quiere decir regalo de Dios, colaboró, era cobrador de impuestos, autor del Evangelio de Mateo,
dejó su puesto para seguir a Jesús. Lo vemos en Mateo 9:9. Predicó a los judíos, murió como mártir según la tradición de Etiopía. Hasta aquí lo voy a dejar. La próxima semana vamos a seguir conociendo más de estos apóstoles, su trayectoria, lo que hicieron, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad?, terminaron. Acuérdense que estudiamos hoy que la iglesia nació en el corazón de Dios, que Dios envió a su Hijo y que hubo un mensajero que era Juan el Bautista, que dijo que iba a venir un Mesías. Lo tanto está en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, cómo Jesús fue el que escogió y llamó a los discípulos, cómo ellos respondieron al llamado de Jesús, dejaron todo, las barcas, las redes, todo, porque Jesús le dijo, quieren ser pescadores de hombres, y esos hombres dejaron todo. El otro, ¿verdad?, que se encontraba, que era cobrador de impuestos, también se le ofreció, y él lo dejó todo por Jesús, para que vean cómo así, ¿verdad?, ellos comenzaron a discipularse, comenzaron a aprender, comenzaron a predicar, a expandir y a llevar el mensaje a diferentes comunidades, ¿verdad? Y empezaron así a crear iglesias en diferentes sitios que iban con líderes y comenzaron, ¿verdad?, la iglesia primitiva. Así que esto es mucho. Yo espero que hayamos aprendido. Yo he aprendido. Son cosas que tal vez sabemos, pero es bueno refrescarlas, y para aquellos que no sabían, pues ya sabemos. Usted y yo somos la iglesia del Señor. Donde nos reunimos es un templo donde está la iglesia del Señor y donde la iglesia del Señor ejerce unas funciones como cuerpo de Cristo. Así que Dios me los bendiga. Si hay una petición, oramos. Y entonces continuamos la próxima semana con este tema, ¿dónde está la iglesia de Dios o dónde está la iglesia de Jesucristo? Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste de congregarnos, de estar aquí para llevar tu mensaje, para aprender de tu palabra. Te pido, Señor, Padre Celestial, que cada día nos podamos acercar a ti, Señor, que podamos ser esa iglesia que tú quieres que seamos, Señor, que podamos aprender de lo que tú le enseñaste a los discípulos, a tu iglesia primitiva, y que nosotros también podamos ejercer esas funciones y hacer tu voluntad aquí en la tierra, Señor. Te pido por cada hermano, Señor, que seas con ellos. Tú conoces las necesidades, Señor. Te pido, Señor Padre, que ellos puedan verte, que ellos puedan sentirte y que ellos puedan tener esa fe y aumentar cada día más esa fe en ti. En el nombre de Dios Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Dios me los bendiga. Gracias por estar. Compartan y será hasta la próxima. Bendiciones.